Ahí sí. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar el tema de las cogniciones y el dolor, parte de la sesión número 6. Y, y en el caso que ustedes tengan alguna pregunta relacionada con los capítulos anteriores, me las pueden ir haciendo en la medida que vayamos viendo la clase, o sea, avanzando la clase. No voy a presentar ningún PowerPoint porque es parte del tema de la semana pasada. Entonces les voy a comentar un poco lo que significa las cogniciones y el dolor. Ah, la ciencia en el mundo ha establecido ya hace un tiempo hasta esta parte, a ver, un momento. Ha establecido desde un tiempo hasta esta parte que están eh, directamente relacionados dos factores siempre que van a coexistir, ¿ya? Que son dos factores importantes, que son el miedo y lo que se conoce como catastrofización, ¿ya? Y esas son dos cogniciones que están fuertemente unidas y que están fuertemente relacionadas. Eh, y están relacionadas con los pacientes que presentan un dolor de tipo crónico o dolor persistente, ¿ya? El miedo y la catastrofización. Entonces, ¿qué es lo que es el miedo? El miedo se define como la angustia por un riesgo o por un daño imaginario, ¿ya? O real, o un daño real, o un daño imaginario, ¿ya? Eso es sentir miedo, es una angustia por tener algún riesgo, o sea, frente a algún riesgo que pueda presentar algún tipo de daño, ya sea real o puede ser imaginario. Eso es lo que define la RAE de lo que es el miedo. Pero en general para los profesionales de la salud, el miedo eh, es una sensación negativa, angustiosa, que es inducida cuando el paciente cree o piensa o siente que tiene enfrente una amenaza percibida, ¿ya? Entonces, algunas de las preguntas importantes que se le hace a las pacientes en este caso es, a los pacientes que presentan con dolor de tipo crónico, es unas preguntas básicas. La primera pregunta que yo siempre les hago es, ¿de qué tiene miedo? ¿Ya? ¿De qué tiene usted miedo? ¿Ya? Otra pregunta que le hago es, ¿usted tiene miedo a que el dolor empeore? Y, y otra pregunta fundamental que uno le hace al paciente es, ¿tiene miedo de que la terapia o la intervención o el tratamiento que usted está haciendo aumente más el dolor? O sea, son tres preguntas que uno tiene que responderse, que uno le hace al paciente y el paciente tiene que pensar, obviamente, un poquito y tiene que responder. ¿A qué le teme? ¿O qué miedo tiene? O si tiene varios miedos, ¿cuáles son esos miedos? Ahora, todo tiene que ser, ¿no es cierto?, relacionado con el contexto, con la enfermedad que uno tiene. Yo, por ejemplo, no es decir, bueno, yo le tengo miedo a los payasos, bueno, pero ¿qué tiene que ver los payasos con la fibromialgia? No, es que como usted me preguntó qué miedo tiene, yo le estoy contestando qué miedo tengo. ¿Sí? ¿Qué miedo tiene? ¿Tiene miedo que el dolor empeore? ¿O también tiene miedo de que la terapia aumente el dolor que tiene? Entonces, en el año 2000, unos investigadores que tenían el apellido Blaine y Linton, ellos crearon o introdujeron un modelo de explicación para poder entender un poco la relación que existía entre el miedo, la catastrofización y el dolor. Y ese tipo de modelo explicativo que ellos introdujeron le llamaron el modelo de miedo-evitación, ¿ya? O evitación del miedo, ¿ya? Para describir un poco cómo se va desarrollando
la discapacidad en las personas, ¿ya? La discapacidad referente al dolor o referente a la angustia o referente al desuso físico, al no moverse, al no realizar diferentes tipos de actividad y todas estas manifestaciones que ellos expresan en este modelo son conductas que los pacientes van adoptando como una respuesta que a la larga va siendo motivada por el miedo que la persona puede ir cultivando, ¿ya? Entonces, lo importante es entender que después de una lesión, uno tiene dos opciones en general de acuerdo al modelo de miedo-evitación, ¿ya? Tiene dos tipos de opciones, que muchas veces son opciones que no son manejadas por uno mismo, pero una de las opciones cuando uno sufre una lesión o un daño en un tejido es, por ejemplo, bueno, afrontar la situación, ir a mis terapias, ir a mis intervenciones, tratar de educarme y que el cuerpo también ayude a recuperar el proceso, ¿ya? Pero una de cada 4 personas, más o menos, uno de cada 4 personas, en vez de tomar ese camino, o en vez de que el cuerpo biológicamente pueda recuperarse, o que yo vaya a mis terapias, o que yo trate de poder hacer algo referente a mi intervención, una de cada 4 personas, en vez de seguir ese camino, el camino correcto, que es el camino de la recuperación normal de un tejido, una de cada 4 personas se va por el otro camino, ¿ya? Por el camino de poder entender que el dolor es parte o se incrementa con las preocupaciones que yo tengo, o puede dar lugar a una espiral de tipo negativo porque el dolor no se me pasa y yo tengo, por ejemplo, miedo de que yo pueda enfermarme más, o no sé lo que tengo, o me dijeron que yo tenía esto, por tanto eso me genera mucho estrés. Entonces, a la larga lo que se va convirtiendo es en evitar el movimiento y poder disminuir la actividad que a la larga va a afectar negativamente la condición de la persona, ¿ya? Eso muchas veces el paciente recupera el tejido, por ejemplo, sufre un esguince de tobillo o un dolor de espalda, y el dolor de espalda uno pretende que se le pase, por ejemplo, con un medicamento o un antiinflamatorio, pero si uno tiene, por ejemplo, las condiciones de creer que, mira, ¿sabes qué? Yo me golpeé la espalda, me caí o sentí un sonido en la espalda y desde que sentí el sonido en la espalda me comenzó el dolor. Entonces, a pesar de que el tejido pueda recuperar, que la persona sigue pensando o sigue creyendo que tiene algo en la espalda, la persona va a querer hacerse una imagen, una resonancia o algo para descartar alguna posible lesión o daño y el tejido va a ir recuperando, pero todas estas condiciones que forman parte de este modelo miedo-evitación, a pesar de que el tejido recupere, la persona va a ir tomando el camino hacia el otro lado, o no el camino de la recuperación, ¿ya? Entonces, ambos caminos son muy diferentes. Ambos caminos se pueden tomar de manera inconsciente, sola el cuerpo va a recuperar, pero otra a lo mejor yo, por las características que voy tomando durante mi vida o durante lo que estoy pasando, voy afianzando la entrada de mi persona a este otro camino, al camino que conocemos como miedo-evitación, y a la larga lo que voy consiguiendo es ir fomentando estas situaciones que a la larga me llevan a que el cuerpo vaya perdiendo de manera gradual el hábito de realizar diferentes tipos de actividades y es posible que el mismo dolor, como uno siente miedo a sentir dolor, ese miedo que a la larga se convierte como la gasolina al fuego,
en este caso el ejemplo del fuego sería el dolor, ese mismo miedo va alimentando que yo tenga mucho más dolor. Por lo tanto, si yo no me muevo, yo me inactivo, por ejemplo, por todas estas situaciones, cuando yo no me muevo, voy a sentir miedo a sentir dolor y voy a tener más dolor cuando me muevo. Entonces, si no me muevo, voy a sentir mucho más dolor. Por lo tanto, la evitación de las actividades a menudo se asocia con la pérdida de actividades de recreación o actividades de ocio y a la larga genera una dependencia mucho más amplia de las demás personas, ¿ya? Una dependencia de los demás, sentimiento, por ejemplo, de inutilidad, y a la larga eso me empieza a volver mucho más ansioso, ¿ya? Entonces, estos sentimientos de ansiedad que la persona va teniendo por todas estas situaciones que va enfrentando, se van intensificando, van creciendo día a día en la medida que el foco del dolor se vuelve el centro del problema y va a aumentar aún más la sensibilidad del dolor. Por lo tanto, a lo mejor teníamos una situación donde el dolor no era el principal responsable del problema, pero en la medida que yo voy incluyéndome o sumergiéndome dentro de este ciclo, el dolor se vuelve mi problema principal y eso a la larga va a generar una mayor sensibilidad o lo que conocemos como sensibilización central. Por tanto, como habíamos dicho, 1 de cada 4 personas puede tomar ese camino de manera inconsciente. A 1 de cada 4 personas el cuerpo va a responder como una amenaza sobreexagerada. Pero hay otro tantos de personas que a lo mejor por todas estas situaciones que pueden estar pasando, que van acompañadas coincidentemente con el problema, con la caída, con el golpe, con la sobrecarga emocional, con lo que suceda que me pueda estar generando ese dolor de tipo agudo, el tejido va a recuperar normalmente, pero la condición que yo voy a estar viviendo, o lo que me van a estar diciendo, lo que yo voy a estar pensando, me van a ir sumergiendo dentro de esta especie de espiral que a la larga se vuelve en un desuso, en una pérdida de movimiento, que a la larga va a generar mucho más estrés, el estrés genera más miedo, el miedo genera más dolor y así sucesivamente hasta reforzar esta teoría dentro de mi cabeza de que yo necesito cuidarme de todo lo que está pasando, ¿ya? Entonces, el modelo miedo de evitación, como lo habíamos dicho, que se introdujo en el año 2000 por Bleyen y Linton, fue introducido o se creó como una manera de poder describir cómo la discapacidad el dolor o la angustia efectiva que sufren las personas o el desiso físico se van a desarrollar como un resultado de aprender conductas de las personas, de aprender estas conductas de protección o de la evitación, ¿ya? Que van a ser conductas que yo voy a ir adquiriendo y voy a ir aprendiendo como resultado de diferentes tipos de situaciones, ¿ya? Entonces van a ser, este tipo de modelo se introdujo para responder un poco por qué el dolor se sigue perpetuando en las personas, ¿ya? Entonces se van a ir fomentando otras conductas que a la larga van a ir generando mucho más dolor, conductas de inseguridad, atención selectiva en lo que me está pasando, por ejemplo, en el dolor, o atención selectiva en lo que me va a provocar el dolor, voy a estar muy pendiente de lo que me pueda generar dolor y de todos los estímulos que pueden estar relacionados, ¿ya? Entonces, el modelo miedo-evitación va a predecir varios caminos en el cual el dolor y el miedo van a estar relacionados para poder llevar a una discapacidad de las personas, ¿ya? Por ejemplo, una de las... Voy a ver si puedo correr esta ventanita. Ahí estoy mejor. Ahí estoy mejor. Por ejemplo, una de las características o de los caminos que puede tomar la persona puede ser, por ejemplo, las evaluaciones negativas respecto al dolor y las consecuencias que pueden traer para mi persona lo que estoy sintiendo en este momento. Y eso se le llama, por ejemplo, pensamientos catastróficos, ¿ya? Entonces son estos pensamientos catastróficos que yo mismo evalúo
son considerados como un precursor potencial en el dolor y el miedo que va a estar relacionado con el dolor. Lo hemos dicho siempre desde, creo que de las primeras clases, mientras más miedo yo tengo, más dolor voy a sentir porque el miedo se alimenta del dolor. Si mientras más miedo tengo, más dolor voy a sentir. Sobre todo en los pacientes que tienen una enfermedad cuando el dolor crónico es parte de su día a día. Entonces, estos pensamientos catastróficos, que pueden haber un montón, 1.000.000 de pensamientos que uno pueda tener, van a ser considerados como el precursor potencial para que el dolor siga manteniéndose vivo en mí. Un ejemplo de pensamientos catastróficos, por ejemplo, creo que me voy a morir con el dolor. O, por ejemplo, no sé qué es lo que tengo, me han hecho tantos exámenes que debo tener algo tan malo que no me lo han podido encontrar. O el típico pensamiento catastrófico es, seguramente tengo cáncer y por eso no falta poquito para que me lo descubran, porque no entiendo, o sea, creo que tengo cáncer. O el otro pensamiento catastrófico, por ejemplo, es, debo tener algo muy malo que por eso que no me lo han querido decir, me lo están ocultando. O los pensamientos catastróficos uno se lo encuentra, uno se los crea y uno se lo encuentra también. Me lo encuentro con el vecino que me dice, no, yo tengo una amiga que tiene fibromialgia, no, esa señora no se puede ni levantar de la cama, no puede ni caminar, no hay recuperación, no va a tener que aprender a convivir con el dolor. O cuando me saco una radiografía, sale una serie de información ahí negativa y que yo lo asocio directamente con lo que tengo. Toda esa información de pensamientos, que son pensamientos a la larga irracionales, van a ser los precursores, según el modelo, del comienzo del proceso. Otro de las características relacionadas con el miedo y el dolor es el temor. El temor se caracteriza por el escape y las conductas de evitación que uno tiene. Entonces, las consecuencias inmediatas en el cual estas actividades de evitación diarias, por ejemplo, van a ser fatales para una persona que presenta un dolor de tipo crónico. Estas conductas de evitación, por ejemplo, de evitación sobre todo de mi actividad de la vida diaria, van a resultar a la larga en una discapacidad funcional de mi persona. Entonces, si yo evito hacer cosas porque me duele o evito hacer cosas porque tengo miedo a lesionarme más o a dañarme más, a la larga lo que va a pasar es que funcionalmente voy a estar más discapacitada para poder hacer cosas. O sea, no, yo por un lado no lo quiero hacer porque me duele o no lo quiero hacer porque no me quiero dañar, y eso acumulado en el tiempo, todas esas actividades, sobre todo las de la vida diaria, las de la vida cotidiana, no decir, bueno, voy a ir a caer una montaña, no voy porque me va a doler más. Claro, eso no es de la vida cotidiana, pero salir de compras, salir a la calle, salir, por ejemplo, con la familia, tomar vacaciones, ir a un paseo, o algo que yo diga, no lo voy a hacer porque me va a generar más dolor, me voy a sentir mucho más mal, a la larga me va a generar mucho más discapacidad funcional. ¿Ya? Ahora, debido a las conductas de evitación, ocurre que en anticipación del dolor, estas van a estar presentes siempre en las personas que presentan un dolor de tipo crónico. ¿Ya? Estas conductas evitativas siempre van a ocurrir antes de que yo pueda realizar la acción, por lo tanto, estas conductas de poder evitar las cosas muchas veces tienen un fundamento porque en algún momento tuve la experiencia de hacerlo y me generó más dolor, pero a la larga resulta que en el tiempo se pueden volver infundadas porque yo estoy generando como una idea ya predeterminada de algo que me pueda pasar solamente porque lo experimenté una vez, ¿ya? Y estas conductas son una respuesta, obviamente, porque la persona tiene miedo a sentir dolor, ¿ya? Entonces estas conductas a la larga pueden persistir
porque pueden haber menor oportunidades de corregirla, porque yo no lo puedo corregir, porque si yo me atrevo a hacerlo, me va a generar mucho más dolor. Por lo tanto, no voy a tener nunca la opción de poder saber si a lo mejor era o no era lo que me generaba dolor, o a poder afrontarlo. No le voy a dar la oportunidad a mi cuerpo de desensibilizarse, porque estas conductas, como son anticipatorias, yo voy a tratar de protegerme, entonces el cuerpo va a entender que eso es lo normal. Y si me protejo es para no sentir dolor, y si no quiero sentir dolor es porque le tengo miedo al dolor. Entonces, si yo genero más miedo, voy a generar mucho más dolor en mí. ¿Ya? Entonces, voy a tener menos opciones de poder corregirla, o menos opciones de esperanza de poder corregirla, y estas creencias del dolor van a ser una señal de amenaza mucho más potente que se voy a ir yo mismo creando para mi integridad física. ¿Ya? Otro aspecto importante es el tema de la evitación prolongada. ¿Ya? Cuando uno evita prolongadamente hacer actividades, sobre todo actividad física, tienen un efecto perjudicial sobre el sistema musculoesquelético en general y el sistema cardiovascular. ¿Ya? Entonces eso se conoce como síndrome de desuso. ¿Ya? No voy a utilizar los músculos, no voy a utilizar los ligamentos, no voy a utilizar las articulaciones, no voy a utilizar bien mi corazón, una serie de características. Por lo tanto, poder evitar la habitación prolongada en el tiempo y no hacer actividad física va a ser perjudicial, porque me voy a estar incorporando como parte de este fenómeno llamado síndrome del desuso. Y este síndrome del desuso puede empeorar aún más cuando el problema se centra en el dolor de la persona. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, eso va a estar generando también problemas, por ejemplo, como no sé, la depresión. ¿Ya? Y la depresión acompañada con el desuso, por ejemplo, son conocidos por incrementar, por ejemplo, los fenómenos de dolor de las personas, o sea, aumentar la sensibilización que la persona pueda sentir, ¿ya? Pues si lo hablamos desde una perspectiva psicológica, por querer decirlo de alguna manera, hay una suerte de una predicción adicional o anticipada que mi sistema nervioso va a estar ejecutando de las acciones, ¿ya? Es lo que en teoría a la larga se conoce como la teoría de las predicciones. O sea, el cerebro lo que va a hacer predicciones. Es como cuando uno dice, bueno, yo creo que va a ganar la Copa del Mundo, la va a ganar, no sé, Brasil, por ejemplo. Brasil quedó eliminado, pero yo voy haciendo predicciones de lo que pueda pasar. Y muchas veces son predicciones fundadas y muchas veces son predicciones infundadas. Entonces, si yo voy reforzando, yo le imagino, yo digo, yo creo que va a ganar Brasil. Yo no tengo idea de que Brasil perdió ayer. En cambio, otra persona me dice, Brasil juega súper bien. Brasil está jugando bien, creo que ganó. Mentira, perdió, pero él cree que ganó. Y yo le creo. Entonces yo voy y alguien me pregunta nuevamente, ¿quién va a ganar el Mundial? Y yo digo, Brasil va a ganar el Mundial. Y la persona me mira y dice, pero qué raro, pues si Brasil perdió, ayer quedó eliminado, quizás no sé por qué estará diciendo que... el cerebro hace predicciones de mis situaciones de manera infundada. Por todo este sistema de creencia o información que me está llegando, él predice cosas, y lo que predice siempre es que estamos frente a una amenaza. Una amenaza, todo es una amenaza, él predice. ¿Cómo me va a ir? ¿Bien o mal? Mal, te va a ir mal. Te va a ir mal porque yo te tengo que proteger. Oye, si yo salgo, ¿me va a generar más dolor? Sí, te va a generar más dolor. Si muevo la rodilla, el cerebro automático así. Él va prediciendo cosas, predice, no, yo creo que te va a ir mal para allá. Yo creo, siempre predice a su favor de su protección. ¿Ya? Entonces, esto se va fomentando, cómo va creándose que el cerebro vaya haciendo este tipo de predicciones infundamentadas. ¿Ya? Porque para el cerebro no hay grises, todo es blanco o negro. Lo habíamos dicho, creo, una vez. O es dolor o no es dolor. No hay un medio dolor por ahí. ¿Siente o no siente? Entonces él va haciendo estas predicciones fomentadas por estos tipos de procesos, y él va creyendo ciegamente que está haciendo lo correcto.
¿ya? Entonces, también como en otras formas de miedo y de ansiedad, el dolor y el miedo van a estar relacionados o van a interferir con el funcionamiento cognitivo de las personas. Van a estar relacionados con el funcionamiento que yo tenga que hacer de mis partes, de mis funciones ejecutivas, ¿ya? Entonces los pacientes, por ejemplo, que son temerosos, van a tender a prestarle más atención a las posibles señales de amenaza, por lo tanto van a estar en una situación que se conoce como hipervigilancia, ¿ya? Entonces estas personas van a ser menos capaces de poder prestar atención, porque su atención va a estar centrada en el dolor, porque están hipervigilantes a esa situación. Entonces, todo este tipo de actividades o de tareas que me conllevan a mí a tener más atención, a concentración, a poder ejecutar diferentes tipos de actividades, me van a mí a repercutir un poco más en demorarme en hacer cosas, porque voy a estar más pendiente del dolor que tengo, del dolor que siento, porque me levanto pensando en el dolor y me acuesto pensando en el dolor porque lo siento. ¿Y por qué lo siento? Porque lo pienso y así me voy siempre, porque así es el círculo. ¿Cómo funciona la actividad? Entonces, el dolor y el miedo están relacionados o están asociados con el incremento de la reactividad que uno pueda tener cuando el individuo, por ejemplo, es controlado por estas situaciones que van a ser de tipo amenazante, ¿ya? A la larga yo lo que termino es perdiendo el control de mis situaciones y me dejo llevar. Pierdo el control de poder decir, pero es que no sé por qué pienso que pueda pasar esto de manera anticipada si a lo mejor no lo he vivido. Es que yo creo que puede pasarme. Yo creo que puedo sentir más dolor. Yo creo que me va a empeorar, ¿no? Yo creo que esto no me va a hacer bien, ¿ya? Todos esos modelos a la larga, esos miedos que yo me voy generando, van a estar relacionados directamente con el incremento del dolor que la persona pueda ir teniendo en el día a día. ¿Ya? Entonces, la esencia de poder entender el modelo de miedo-evitación simplemente es que el modelo afirma que en algunas circunstancias un individuo asocia que haciendo movimientos específicos puede tener consecuencias distintas. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, me doy la oportunidad de generar a lo mejor de repente la oportunidad de poder moverme o hacer alguna actividad, puedo a lo mejor llegar a sentir dolor, pero no quiere decir que el movimiento me esté provocando más daño en el tejido, ¿ya? Entonces, el miedo a evitación explica un poco por qué estos movimientos son valorados por la persona, en general por el sistema nervioso central de la persona, como movimientos que son amenazantes, ¿ya? O como movimientos que van a provocar un estado de miedo, ¿ya? Entonces es una excitación desagradable que va a sentir la persona. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo yo puedo mismo ir generando que los movimientos me generen el dolor? Si usted me dice que en mi articulación no tengo nada, pero cuando yo la muevo, me duele. Entonces, este modelo miedo-evitación explica un poco por qué los movimientos estos movimientos van generando esa amenaza y esa amenaza se va transformando poco a poco en una respuesta ante una respuesta anticipatoria que tiene de predicción del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, por eso que las personas, por ejemplo, creen que cuando hacen una flexión, por ejemplo, una flexión de tronco, por ejemplo, hablamos de una persona que pueda tener algún dolor de espalda, cuando hace una flexión de tronco, o sea, cuando se inclina, por ejemplo, la persona cree que puede generarle esa flexión, le puede generar más daño en su espalda, ¿ya? Le puede generar una hernia, por ejemplo. Entonces la persona que hace va a evitar hacer movimientos de flexión, no va a hacer más los movimientos de flexión, porque él cree que cuando lleve el tronco hacia adelante le va a provocar una hernia. Entonces a la larga el paciente termina por no haciéndolo, ¿ya? Entonces, esto de no hacer una actividad por miedo a algo
va a desarrollar que otras conductas tengan mucho más sentido para poder protegerte, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta específica que me quiera hacer. Perdón, doctor, disculpe, no se le escucha. Ahora sí. Ahí sí. Sí, señor, Vamos, ya. vamos a responder Aquí alguien dejó una pregunta en el chat. Dice, la fatiga, la señora Saray dice, ¿la fatiga influye en la memoria? La fatiga, como lo vimos en la clase pasada, forma parte del proceso que se da cuando yo interpreto la información como una amenaza y, por ejemplo, lo habíamos dicho que el cortisol, por ejemplo, iba a estar presente. Por lo tanto, las glándulas suprarrenales iban a liberar todo este sistema de cortisol, entonces uno, uno tiene una respuesta de amenaza, entonces uno aquí tiene que hacer o afrontar la amenaza o huir. Entonces va a llegar mucho más sangre a los músculos más grandes del cuerpo, sobre todo los de las extremidades inferiores, y, y eso me va a generar un sistema como de fatiga, ¿ya? Dolor, cansancio, lentitud, fatiga, sensibilidad en algunas partes específicas. Entonces, si yo tengo fatiga que está asociada por este proceso de sensibilización central, a la larga no va a ser la fatiga lo que me va a generar algún tipo de problema de la memoria, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo que me va a generar el problema de la memoria es el dolor que está generando todo este proceso. ¿Ya? Entonces, ¿están relacionados? Sí. No es lo mismo que yo salgo a correr y me fatigo, ¿ya? O que tengo otro problema llamado fatiga crónica, por ejemplo. Si no tengo dolor, es probable que la fatiga crónica no me genere problemas de concentración. Pero si estoy todo el día pensando en mi proceso de fatiga como si fuera una amenaza, obviamente esas mismas vías a nivel del sistema nervioso central van a estar ocupados por mis pensamientos de dolor que por los canales que yo pueda conducir para el tema de poder afrontar la situación. Quiero ver el chat, por aquí estoy buscando el chat. Aquí tengo el chat. Sí, otra pregunta. La señora Isaura levantó la mano. El miedo y la ira. No se Vamos, escucha bajito. a ver, ahí ya. Sí, ahí sí se escucha un poquito mejor. Eh, el, el miedo que uno siente y se puede comparar. Espérame un segundo. El miedo que uno se puede comparar también como con la ira o digamos que como decepción que las personas podamos tener ante precisamente no tener nada. O sea, digo yo, no siempre se tendría miedo, sino también se tendría ira para este mismo tema. Sí, dentro de la explicación que nos presenta dentro de el modelo miedo, evitación de Blaine y Linton, hay una parte del modelo que se conoce como la desesperanza aprendida. Y ese es un término psicológico donde a la larga la persona lo que quiere expresar ese término es que la persona como que se acostumbra o ya se crea que no hay más soluciones, más esperanza. ¿Ya? No, yo he pasado tantas cosas que ya no tengo suerte en el amor.
y ya he tenido tantas desilusiones que ya me voy a quedar así como estoy. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de desesperanza. ¿Ya? Entonces, en este caso yo voy aprendiendo la desesperanza porque he visto tantos fracasos en mí, tantos problemas, dolores, que el dolor no se me pasa. Entonces voy aprendiendo básicamente a tener no una esperanza positiva, sino entre comillas una esperanza negativa, lo que conocemos como una desesperanza. Y si eso me va a generar, por ejemplo, rabia y frustración, o sea, van todo acompañado, todo este circuito va acompañado. Y a la larga lo que uno quiere evitar con este circuito es tratar de interceptar donde pueda estar el mayor problema que uno tenga para poder tratar de poder cambiar el curso del ciclo, del modelo, y tratar poco a poco de irlo revirtiendo y pasarme al otro lado, al lado del afrontamiento, del movimiento, de la actividad, del conocimiento. Y la manera de poder pasar, por si alguien lo va a preguntar, la manera de poder generar estos cambios en mí, que a la larga voy entendiendo que son los que a la larga me pueden ir perpetuando el problema, es a través del primer paso, porque hay muchos pasos. El primer paso para tratar de salir de ese problema es a través de la educación temprana. Mientras antes yo pueda entender o comprender estas cosas, estas situaciones, de una mejor manera yo puedo afrontar las situaciones para poder irme saliendo poco a poco al otro extremo. Ahora, si esto, por ejemplo, me genera a mí una depresión, y yo tengo un diagnóstico de depresión, por ejemplo, o si esto avanza tanto que me genera una depresión, ya obviamente el tema educativo va a ayudar, pero no va a tratar, porque la depresión es una enfermedad, una enfermedad ya establecida de por sí. Entonces ahí tendría que buscar otro camino. En este caso, todas estas situaciones, la idea es tratar de evitar llegar a esas situaciones extremas a través del conocimiento, que a la larga es como lo primero que yo tengo que tratar como de de hacer en las intervenciones. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando llega, por ejemplo, un paciente con una cefalea. El ortodoncista, por ejemplo, me manda a mí al paciente porque el paciente presenta un dolor de cuello y ese dolor de cuello le genera un dolor temporomandibular en la mandíbula y el paciente a la larga, cuando lo evalúo, yo me doy cuenta que no tiene cefalea, perdón, y que tiene migraña, por ejemplo. Era una migraña. Entonces el ortodoncista y el médico, el paciente creerán que el problema de la migraña puede estar en el cuello o en algo que le está generando esa migraña. Entonces yo lo primero que siempre le digo es que el primer tratamiento que tengo que hacer con él es la educación. Luego de la educación tengo que hacer algún tipo de ejercicio específicamente, pero lo primero, lo fundamental, lo que le va a generar un cambio en la migraña es la educación. Porque esa migraña es básicamente una respuesta del sistema nervioso central porque se encuentra hipersensibilizado por situaciones amenazantes donde se está tomando malas decisiones que esas decisiones están generando migrañas. No es lo mismo migraña que cefalea, son términos distintos, uno lo puede identificar y puede entender un poco. Entonces, son pacientes también con dolor crónico. Entonces, en este caso, para salirme de ese círculo, que sería el mismo círculo que puede tener un paciente con fibromialgia, pero con diferentes manifestaciones de dolor, es tratar, lo primero que tengo que hacer en la educación. Es lo primero. No sé si alguien tiene otra pregunta por ahí. ¿Puedo preguntarle otra cosa, doctor? Sí, sí, claro. Si esa depresión es ocasionada por la misma condición de fibromialgia, digamos, no es porque sea a ver, no tenía la enfermedad, no tenía depresión como enfermedad, pero de tanto durar con esa fibromialgia y dolores e inexplicaciones y tratamientos, todo lo que dijiste, genera una depresión que puede ser temporal. Hay que acudir por esa depresión médicamente como una enfermedad aparte o en la medida que uno entienda la fibromialgia,
la depresión va quitándose? Bueno, hay que aclarar algunas cosas. No porque yo me sienta triste o me sienta un poco deprimido, me voy a autodiagnosticar como depresión. La depresión la diagnostica un profesional de la salud llamado psiquiatra, ¿ya? Por lo tanto, si a mí ningún psiquiatra me ha visto y no me ha diagnosticado una depresión, yo no puedo creer que porque yo pienso que tengo estos síntomas, tengo la enfermedad llamada depresión. Si el médico me derivan de un psiquiatra para que me evalúe si tengo o no tengo una depresión, el tratamiento debe ser para la depresión, porque la depresión ya es una enfermedad por sí misma, que la puede generar la fibromialgia, claro, me la puede generar la fibromialgia, me la puede generar una sobrecarga emocional, me la puede generar un duelo que yo no haya podido superar, o sea, me la puede generar muchas cosas. Entonces, lo importante es que si yo sé que tengo ese diagnóstico porque me lo dio un médico especialista en el diagnóstico de esa enfermedad, yo me la tengo que tratar. Ahora, si tengo síntomas depresivos, si no tengo ánimo y eso es pasajero, me da, a veces no me da, o sea, una característica específica de que algo que no es depresión, obviamente si yo me empiezo a sentir mucho mejor, esos síntomas tienden a ir disminuyendo. En el caso de la depresión, cuando el paciente tiene una depresión, es porque esos síntomas no van a desaparecer. Esos síntomas están persistiendo por sí mismos. ¿Ya? No hay una causa que yo diga, bueno, se me murió un familiar, han pasado 2 años y todavía sigo con la depresión. Ya ahí estamos enfrente de una enfermedad porque, por teoría, por ejemplo, el duelo debiese durar máximo, creo que 6 meses. ¿Ya? Entonces, si yo no he superado ese duelo, entonces es probable que tenga un proceso de depresión, una enfermedad. Entonces, en el caso que tenga algunos síntomas de depresión, más no la depresión como una enfermedad como tal, si yo me empiezo a sentir mejor, tendrían que esos síntomas depresivos tender a desaparecer, ¿ya? Que creo que es como lo que no esperamos que suceda, que uno llegue a tener una depresión, porque ya es una enfermedad por sí. Yo tengo una enfermedad por un lado y ahora tengo otra. Entonces, esperemos que eso no suceda, ¿ya? Por eso que, como decía recién, la educación temprana es el primer abordaje que uno debe utilizar dentro de esta área, porque si hablamos del médico reumatólogo, él va a tener los medicamentos que también van a ayudar en un periodo agudo. ¿Ya? No sé si alguien escribió, creo que en el chat. Sí, aquí vamos a preguntar. Ah, ya, muchas gracias, entendí la idea. Sí, a veces uno piensa, es como esta investigación, una de las críticas que me hacían cuando recién comencé era, pero es que ¿por qué tiene que ser el diagnóstico del reumatólogo si a mí mi fisiatra o mi médico general me diagnosticó con fibromialgia? O yo sé que tengo fibromialgia porque yo sé. Entonces, a veces uno tiene que estar bien seguro de lo que tiene, y para estar bien seguro de lo que uno tiene, el médico especialista en esta área es el que puede hacer el diagnóstico con mayor certeza. Porque si yo creo que tengo fibromialgia y no tengo fibromialgia, es probable que yo mismo me esté generando ese pensamientos catastróficos que a la larga me voy a comportar, me van a dar los síntomas y mi proceso, mi sistema va a estar hipervigilante a diferentes situaciones yo sin tenerla. Entonces no es lo mismo que yo piense que tenga fibromialgia y voy al reumatólogo y el reumatólogo me dice, señora, ¿sabe que usted no tiene fibromialgia? Lo que usted tiene es otra enfermedad que a lo mejor tiene unos síntomas muy parecidos, pero que a lo mejor lo podemos tratar con algún medicamento o alguna otra cosa. Entonces es distinto. Por eso que es importante que a veces uno cree que puede, no, yo pienso que tengo una depresión o tengo una ansiedad generalizada, que son enfermedades. Son diagnósticos que están dentro de un manual que se llama DSM-5. Y las enfermedades que no son del sistema mental están en el CIE-11, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, esa es como una guía que los especialistas en salud tienen para poder guiarse de los diagnósticos. Entonces,
por mucho que yo piense que mi diagnóstico puede parecerse al que otro que ya fue diagnosticado, muchas veces hay unas sutilezas que hacen la diferencia. Entonces, si no ha sido diagnosticada con una depresión mayor, entonces, perfecto, eso tiende cada ganancia que yo vaya haciendo también va a repercutir en mi estado de ánimo. Pero si tengo una depresión mayor, aunque yo me ponga a bailar, no se me va a pasar. Porque la depresión no tiene que ver con alguna causa real que me la pueda estar generando, porque si no, no sería depresión. ¿Entiendes? O sea, no sería una depresión. No, que se me murió un familiar hace 5 años. Yo no tengo ánimo de nada todavía. O sea, no. Ahí ya no es que el familiar, el duelo sea el que genera el problema. Ya de por sí la depresión se vuelve una propia enfermedad. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Vamos a tener bastante material. Yo espero y confío y creo que las personas que no hayan entrado todavía a la plataforma entren para que puedan ver las clases, responder las preguntas, hacer las tareas. Porque esa es la clave del éxito. La clave del éxito no es venir aquí, sentarse y escucharme, sino hacer las tareas, volver a leer, repasar. Entonces yo me doy cuenta que a lo mejor muchos de ustedes no entran tan seguido porque yo tengo el contador de las visitas que entran y algunas todavía recién están cambiando la clave de la plataforma. Yo sé que no tienen tiempo, no hay tanto tiempo, pero traten de sacarse un espacio porque un espacio es para ustedes, es un espacio de ustedes. Dense el tiempo de poder hacerlo porque peor de lo que están, como yo les digo, no puede suceder. No tengan miedo de que esto le vaya a generar más dolor, por el contrario, les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho en muchos aspectos, sobre todo en la intensidad del dolor y en la función ejecutiva, porque para esos dos aspectos se desarrolló esta intervención. Entonces, va a quedar la sesión 6 y va a quedar esta sesión también, la voy a subir ahora, para que puedan ver la clase si quieren durante la semana y desarrollar alguna actividad. También voy a dejar otras lecturas, aparte del manual, unas lecturas bien interesantes de algunos libros que no son fáciles de poder adquirir, ¿ya? Que se tienen que comprar y los pacientes muchas veces los compran y gastan un montón de dinero. Entonces, esos capítulos de esos libros interesantes, de acuerdo a estas temáticas, se los voy a compartir con ustedes. Entonces, nos vemos el día jueves. Voy a abrir el chat también hoy más tarde para que hoy, mañana, tengan alguna duda, puedan preguntar alguna duda, lo que sea. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo el jueves. Cuídense mucho. Quedamos en contacto por el chat a lo que necesiten. Chao, que Gracias. estén bien. Feliz Saludos. Muchas fin de gracias, semana. doctor. Buena Dios tarde. le bendiga. Muchas Chao, gracias. gracias a ustedes.